Buenos días, estamos aquí hoy de manera presencial y los invitamos muy especialmente para que sigan asistiendo presencial a las charlas, tanto en Américas como en Bolivariana. Va a empezar viene el ciclo de dolor y de obstetricia, en el que estaremos más en UPB, invitar a los docentes de UPB para que nos acompañen de manera presencial. Hoy nos toca a Dani y a mí preparar este tema, manejo anestésico para el paciente con ACV isquémico. El ACV pues es un tema muy amplio y decidimos con Dani hablar de cómo abordar los pacientes con ACV isquémico que van para cirugía. Daniel es residente de segundo año y pues me consta que estuvo muy juicioso preparando este tema. Adelante, Daniel. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo. Como dice la doctora, yo soy Daniel Gallego, residente de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Le agradezco, doctora, por toda su asesoría, su acompañamiento y todas sus ideas para la planeación y ejecución de esta charla. Pues vamos a ver qué hay de nuevo, qué cosas tenemos que considerar cuando tenemos que abordar el manejo anestésico de un paciente con ACV agudo. Como mencionaba previamente la doctora, es tan amplio el tema. Tenemos el tema de ACV perioperatorio, el paciente que ya le dio un ACV y lo programan para cirugía, o el paciente que está con un ACV agudo isquémico y tenemos que llevarlo a trombectomía. Es este último escenario el que vamos a estar desarrollando en la charla. Para esto, elegimos este derrotero, este contenido. Vamos a empezar con una breve introducción, pasando por epidemiología, fisiopatología, manejo médico del ACV, pasar a la evaluación preoperatoria, qué consideraciones tenemos que tener para la anestesia, para trombectomía y finalmente terminar con unos mensajes claves. Y para que esto sea un poquito más dinámico, vamos a usar durante todo el transcurso de la charla este caso clínico ficticio con don Ernesto Pérez, un paciente de 60 años, casado, con 2 hijos, taxista. Resulta que el señor, 2 horas atrás, mientras se encontraba lavando su taxi, inicia con un cuadro de paredes en todo el hemicuerpo derecho, desviación de la comisura labial hacia derecha y desorientación. El señor de base tiene una fibrilación auricular permanente, es hipertenso, toma warfarina, metoprolol, losartán, atorvastatina, pero con una regular adherencia al tratamiento. O sea, no sabemos qué es lo que se toma realmente don Ernesto. Antecedentes alérgicos negativos, quirúrgicos negativos, fumaba, ya extabaquista y consumo de licor ocasional. Al examen físico le encuentran con una desviación de la comisura labial hacia derecha, hemiplegia e hipoestesia en todo mi cuerpo derecho, edema grado 1 en miembros inferiores. A la auscultación por su FA está claramente ruidos cardíacos arrítmicos, ya también está además con crépitos bivasales, con los signos vitales en rango de hipertensión, taquicárdico y una saturación ahí muy limítrofe. Con esto que llevamos hasta acá, ¿qué creemos todos que tiene el paciente? Como impresión diagnóstica, una ACV. Como patologías asociadas, vimos que tiene unos síntomas incipientes de una falla cardíaca y congestiva más su fibrilación auricular. Voy a hablar de este tema y por qué deberíamos pensar en este principal diagnóstico teniendo tantos diferenciales. Sabemos que el accidente cerebrovascular isquémico se puede entender como un síndrome o un espectro de enfermedades que van a depender del territorio vascular cerebral comprometido, ya sea por una isquemia en un 85% de los casos, o sea, esto es lo más frecuente, o hemorrágico en el otro 15%, que esto puede ser transitorio si este déficit neurológico dura menos de 24 horas, o hablar netamente como un ACV isquémico cuando ese déficit neurológico se perpetúa por más de 24 horas. Esta corresponde a la segunda causa de mortalidad a nivel mundial y en Latinoamérica se pelea ahí entre la segunda y tercera causa de muerte. En Colombia, por ejemplo, para estas estadísticas que son del 2015, estaba de tercer lugar, después de las muertes violentas, la enfermedad coronaria y ACV. Y bueno, si bien es una de las principales causas, esto es lo peor todavía. Los que sobreviven quedan con una alta carga de discapacidad, hasta la mitad de los pacientes quedan con una limitación funcional. De ahí la importancia que impactemos en el manejo también desde nosotros como grupo de anestesia. En el 75-80% de los casos lo que está comprometida es la circulación anterior, siendo más frecuente el ACV de la arteria cerebral media. Como fisiopatología, vemos que en un tejido cerebral normal el flujo sanguíneo cerebral va a ir de 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. En el punto que está isquémico, ese flujo se cae a menos de 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y en estos flujos tan pequeños estamos enfrentados a una situación de hipoxia, una depresión de glucosa, nos quedamos sin reservas metabólicas y se empiezan a morir esas neuronas que están en ese punto.
Alrededor de esa zona isquémica, del core isquémico, tenemos un flujo sanguíneo muy limitado, de 10 a 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, que es lo que conocemos como la penumbra isquémica. Y en este punto es fundamental recordar que la autorregulación está alterada. No estamos en ese punto donde los cambios de presión se conservan, a pesar de los cambios de presión se conserva el flujo, sino que nos salimos de la izquierda o a derecha con una presión de percusión cerebral que comienza a ser dependiente de la presión arterial media. Y ahí eso es fundamental recordar esas presiones arteriales medias que debemos conservar para que perfunda ese tejido que se está muriendo cada minuto. Otra consideración fisiopatológica a tener en cuenta, tenemos aquí nuestro punto de isquemia, y en ese punto donde se depleta la entrega de oxígeno, cae el ATP en ese punto, se empiezan a dañar todas las bombas iónicas que mantienen ese gradiente iónico precisamente. Con acumulación de potasio extracelular, un aumento del sodio y del calcio a nivel intracelular, y este sodio es el que va a arrastrar agua y va a explicar en parte el edema citotóxico que se presenta en los pacientes con ATP. Por su parte, también tenemos una liberación de glutamato de aspartato que estimula esos receptores, tenemos toda una cascada de citotoxicidad. Esto nos va a llevar a un aumento en el calcio intracelular, una fosforilación de proteínas, y esas proteínas van a activar dos vías de muerte celular. Por un lado, la necrosis en todo el núcleo del infarto cerebral, y por otro lado, la apoptosis. Alrededor, en toda la penumbra isquémica, vamos a tener una muerte celular programada. Y esa necrosis con daño de las membranas celulares va a activar las vías del ácido araquidónico, va a liberarse un montón de citoquinas proinflamatorias, va a aumentar la llegada de la microglia de la inflamación ahí, a aumentar el daño cerebral. Y nos centramos entonces nosotros, nuestro manejo y el manejo pues, multidisciplinario en tratar de salvar la mayor cantidad de tejido potencialmente viable, que va a estar amenazado cada minuto por el edema citotóxico que se está presentando, la alteración de la autorregulación que hablamos ahí, y el grado que tenga o no de circulación colateral. Entre menos circulación colateral tenga, más eso se va a estar muriendo y impactando. Es ahí donde el esfuerzo terapéutico y de grupo centrado principalmente. Recordemos, ya volviendo a nuestro caso, sabemos que tienen un cuadro clínico sugestivo de ACV, ¿qué paraclínicos iniciales debemos hacer? Y por días antes de entrar a cualquier cosa, descartar glucometría, ¿cierto? Descartar una hipoglicemia asociada que explique el déficit nervioso. Primeros 20 minutos, llevarlo a la neuroimagen, ¿cierto? Llevarlo al tomógrafo, que es la imagen en estos casos. Digamos que, si bien hay mejores imágenes que una tomografía simple, en el contexto de un ACV agudo, puede que uno hasta no vea nada en la tomografía, lo principal es descartar y enfocar eso. ¿Es un ACV isquémico o es un ACV hemorrágico? Que es completamente diferente del manejo. Y precisamente por eso es que las guías las siguen teniendo ahí, tomografía en menos los primeros 20 minutos en el ACV agudo, ¿cierto? Y ya, para empezar a estudiar el ACV isquémico, empezamos a ver unos signos que nos describen los radiólogos. Los signos de la arteria hiperdensa, ¿cierto? Que está en relación al trombo, pues ahí a nivel intravascular. El número de zonas con mayor hipodensidad, a mayor tiempo que transcurra el ACV, más hipodensidad a nivel de tejido cerebral. Se va a empezar a perder la diferenciación entre la corteza, entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y recordemos esto tan importante. En las primeras 6 horas puede que una tomografía parezca normal y realmente pues, no descarta y por eso. En el contexto de ACV de la arteria cerebral media, que es lo más frecuente, tenemos esta clasificación, este score de Aspect. Lo que hace básicamente es dividir el territorio que compromete la arteria cerebral media, lo divide en 10 territorios. Entonces, si todo está normal, son 10 puntos de entrada. Y por cada uno de estos territorios que se empiece a ver hipodenso, que se empiece a ver comprometido, se le va restando 1 a 10. Entonces, 10 implicaría un estudio normal. Y de ahí, por cada uno de estos, le vamos restando el aspect 6, aspect 7, aspect 8, etc. Otro punto importante que deberíamos considerar pues, cuando nosotros vamos a montar uno de estos casos es mirar si el paciente, a pesar de que nos dijeron que es un ACV isquémico, tiene signos de riesgo de transformación hemorrágica. Cuando son zonas hipodensas muy enormes, una extensión del infarto muy grande, ya con efecto de masa, con la hipodensidad que se presenta de forma muy temprana y en personas mayores de 70 años, estos son los que más tienen riesgo de que le inicie un trombolisis, de que empiecen el manejo y eso se transforme en un ACV hemorrágico, para tenerlo siempre presente.
Otro punto pues, a considerar son las nuevas imágenes que han incluido las guías y que casi que cambiaron el paradigma y los tiempos de manejo de estos pacientes. Por un lado tenemos las imágenes de perfusión por TAC. Lo que hace básicamente es estudiar cuál es el punto por medio de diferentes mediciones, puntos de corte que tiene eso, cuánto mide el core y cuánto mide la penumbra isquémica. Entonces, en esos pacientes que se pasan de los tiempos de ventana de esos 4.5 horas para trombolisis, y ahí en adelante se benefician del manejo, en este caso trombectomía, desde ahí para allá, cuando tienen un core de infarto muy pequeño y una penumbra muy grande. Entonces, a pesar del riesgo de que el riesgo-beneficio es mejor tratarlos e intervenir, ya sea en este caso con trombectomía mecánica, porque es mucho el tejido salvable y un core muy pequeño. Es básicamente lo que nos muestra esto. Y también en el contexto de esos ACVs del despertar, cuando no se sabe cuánto tiempo lleva realmente desde la aparición de los síntomas, por medio de resonancia, con este test de imagen ponderada de difusión, el ADC y el FLAIR, logran determinar con diferentes patrones imagenológicos cuánto tiempo lleva de isquemia ese paciente. Con una buena sensibilidad y especificidad, y con base en eso se define si el paciente todavía se... Y otro otro grupo de imágenes es ya cuando se lleva al angiógrafo, se mira realmente cuál es el punto de obstrucción y si esto se puede tratar o no. Y si es susceptible, pues se evalúa en ese punto en tiempo real la repercusión. Bien, pues volvamos otra vez a nuestro caso clínico con don Ernesto. Recordemos que por cada punto que esté comprometida la arteria cerebral media le restamos a 10, en este caso se ven 3 territorios comprometidos, M1, M4 y la región de la ínsula, nos da un aspecto de 7 puntos hasta ahí. Otro punto a considerar que está en las guías es, pasa el tiempo, hacemos imagen, hacemos evaluación de NIS, todo eso debe ser simultáneo porque como aparece en todas partes, el tiempo es cerebro. Entonces está considerado esta evaluación del NIS como la mejor forma que tenemos para categorizar el déficit neurológico del paciente. Recordemos que ese NIHSS tiene 11 puntos a evaluar, que cada uno tiene un puntaje diferente y si bien el Glasgow a veces se nos complica, el NIS todavía más, es mejor tener la tabla en mano y empezar a comparar y a verificar realmente el déficit neurológico de ese paciente, y esto nos va a dar unos puntos de corte de pronóstico neurológico y riesgo de mortalidad en esos pacientes, ¿cierto? Sobre todo el pronóstico neurológico. Por encima de 15 ya consideramos un ACV moderado grave y más de 21 un ACV grave. Debido a que esto es tan largo y tan engorroso, se han creado una serie de mnemotecnias que en aras de tiempo, pues este es uno de los videos que encontramos en YouTube con esta mnemotecnia de Frías, de pulgas, donde todas estas características que tenemos que evaluar en los pacientes lo engloban 5 puntos. Mirad, en la cara, que en la cara básicamente vamos a mirar mirada, cómo está la desviación de la comisura del labial, cómo está la campimetría. LOC es de nivel de conciencia que se evalúa si el paciente está alerta, somnoliento, está estuporoso, si responde a órdenes, dónde estás, qué día es hoy, ¿cierto? La mirada, como ya les venía diciendo, está en otro punto pues, dentro de esta evaluación facial, luego pasar a las extremidades y luego con el habla. Se evalúa disartria, afasia, todo lo demás. Entonces, básicamente, con esos 5 puntos que uno no se le pueden pasar, evalúa todo lo demás, pero vuelvo y digo, es mejor tener la tabla en mano para poder categorizar mejor pues, características. Entonces, en nuestro caso clínico, por ejemplo, si lo encuentran somnoliento, entonces uno mira, somnoliento le da un punto. Si le preguntamos qué día es hoy, dónde estás, contesta todo incorrectamente, 2 puntos más. Si le decimos, levante los ojos, muéstreme los dientes, apriéteme la mano, no hace nada de eso, otros 2 puntos, y así con cada una de las cosas. ¿Cómo está la fuerza en brazo derecho? ¿Cómo está la pierna derecha? Y por cada déficit neurológico que vamos encontrando va sumando mayor el puntaje. Si miramos aquí en nuestro paciente, entonces nos da un total de 17 puntos. ¿Y cómo vamos a empezar el manejo? ¿Qué nos dicen las guías? Para hoy pues, hoy estamos a 18 de mayo de 2022, tenemos guías todavía AJA 2019, guías europeas de manejo de ácido isquémico de 2021, y tenemos una serie de publicaciones que nos enfocan ese manejo para el grupo, pues, ¿cómo se enfoca esto? ¿Qué debemos hacer en todos los pacientes sin importar ese score que nos esté dando? De entrada, asegurar vía aérea de oxigenación en todos. Protege vía aérea, ¿cuánto está saturando? Mantener saturación mayor del 94% y ya les voy a mostrar otras menos.
Mantener esas presiones, como veíamos en el punto de fisiopatología, mantener los normotérmicos, normoglucémicos y fundamental, el tiempo acá, el cerebro, entonces terapia. Esas metas de presión arterial que ya nos mostraba Juan Diego en su charla magistral de anestesia para neurointervencionismo, recordemos que las metas cambian mucho, tienen muchos puntos de corte. Entonces también es bueno tenerlas a la mano, ¿cierto? Tenerlas ahí y recordar este punto tan importante. Recordemos que son presiones altas cuando no se ha iniciado ninguna medida de intervención, porque dependemos de esa presión arterial media para que a través de circulación colateral llegue a perfundir algo en toda esa zona de penumbra isquémica. Por eso que cuando uno ve los puntos de corte, cuando dicen el paciente todavía no es candidato o no se sabe si es candidato a trombolisis o trombectomía, manténgalos muy hipertensos, puntos de corte de 220, 120. Cuando se pasan de eso, debemos empezar activamente el manejo antihipertensivo. Si no, los mantenemos hasta este punto, considerando que solo vamos a descender el 15% de la presión en 24 horas, ¿cierto? Los necesitamos hipertensos para que perfunda ese tejido cerebral. Cuando ya decimos, listo, es candidato a trombolisis, antes de que inicie la trombolisis, vamos de 185 a 110, ya se va de presión arterial y 24 horas después de corte, de 180 a 180. Cuando estamos en el contexto de trombectomía, durante la trombectomía, las presiones sistólicas las vamos a mantener entre 140 y 180, con presiones arteriales medias mayores de 70. Una vez se logra reperfundir ese tejido isquémico, ya las bajamos a unas sistólicas menores de 160. Y en caso de que sangre empiece una complicación hemorrágica, se transforme ese tejido isquémico a hemorrágico, ya hay que bajarlas a menos de 140 las sistólicas. Miren que es un asunto muy dinámico. ¿Qué tenemos en nuestro medio que nos recomiendan las guías? Aquí no hay ni cardipino, no hay clevidipino, entonces tenemos o la betalol o el nitroprusiato, que la betalol lo manejamos de 10 a 20 miligramos bolos cada 10 minutos. En las guías aquí hay un punto a considerar y es que inicialmente dicen, das bolo de la betalol, lo puedes repetir otra vez. No funciona considerar infusión de la betalol o infusión de nitroprusiato. Si definitivamente esas presiones no bajan, no logramos estas metas, reconsidere si lo va a trombolizar. El riesgo de que se transforme en un ACV hemorrágico con esas presiones que no controlamos es altísimo. Diferente así, le damos bolo, le iniciamos infusión, lo ponemos en metas, todavía estamos en tiempo de ventana, se puede hacer trombolisis y más adelante trombectomía si está indicado. ¿Qué otras metas de manejo tenemos? Saturación, como ya les decía, en unas partes dicen tengan los mayores de 92, mayores de 94, el caso es no dejarlos llevar a hipoxia y no llevarlos, mantenerlos en hiperoxia, que esos radicales libres también son asociados a daño neuronal. Ventilación, mantener ese CO2 entre 35 y 45, mantenerlos normotérmicos, tratar activamente la hipertermia, la glucosa sérica mantenerla entre 140 y 180, está clarísimo que la hipoglicemia y la hiperglicemia también son deletéreas. Ya cuando hablamos de reperfusión tenemos varias cosas. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que iniciaron los síntomas? Pues si el paciente estaba dormido y se despertó con déficit neurológico, ¿hace cuánto tiempo lo vieron normal por última vez? De ahí empezamos a contar y van todas las ventanas terapéuticas para trombolisis intravenosa, trombolisis intraarterial, que ya el auge y la trombectomía. Para trombolisis, si está tan reciente como el caso de don Ernesto, que eso fue apenas hace dos horas, la principal indicación, ACV isquémico, menos de 3 horas, es mayor o igual a de 18 años, considere trombolisis si no tiene ninguna contraindicación. Cuando ya vamos más en el tiempo, 3 a 4.5 horas, ponen en punto de corte 80 años. Que no haya tenido una ACV antes ni diabetes, aunque eso está ya más debatido en las últimas publicaciones, se incluyen los diabéticos ahí, con NIS menores de 25 y ASPEX mayor de 6. Recordar toda esa lista de contraindicaciones, que son tantas que hay que tener listado también en mano como en todo. Y mira, ese paciente tiene un ACV hemorrágico, de entrada contraindicado a hacer trombolisis. Eso es un ACV enorme de más de un tercio del territorio, de un territorio cerebral, con ASPEX menores de 6. Es altísimo el riesgo de que uno le inicie trombolisis y eso se transforme en hemorrágico, es peor el desenlace, es contraindicado. Si las presiones arteriales sistólica y diastólica mantienen fuera de metas, contraindicado. Si es una hemorragia intracraneal, una malformación arteriovelosa, neoplasia, alguna patología neurismática del sistema nervioso central, también entra en este grupo de contraindicaciones. TEC, cirugía en los últimos 14 días, uso reciente de anticoagulantes, aquí con la claridad de que si es warfarina,
habría que mirar el INR, y si está por encima de 1.7, ahí sí está contraindicado pues estas terapias. Mirar el recuento plaquetario, que si está en rango de trombocitopenias menores de 100.000, también se contraindica. Y antes de empezar, corregir la hipoglicemia, como ya lo habíamos mencionado. ¿Qué tenemos y qué es lo que más se recomienda por guías? Alteplasma, una dosis de 0.9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos, el 10% se da en un minuto y el resto en una hora. Tanto para las guías europeas como para las americanas, lo más recomendado es alteplasma. Solo hay una recomendación en las guías, principalmente las europeas, con base en un metaanálisis de 3 ensayos clínicos, donde al parecer tenecteplasa en esos pacientes que van a ser llevados a trombectomía les va un poquito mejor. Se logra mayor reperfusión usando tenecteplasa si de entrada se sabe que va a ser llevado a trombectomía, ¿cierto? Las recomendaciones tampoco es que estén tan amplias porque el estudio tampoco es tan grande. Entonces, en nuestro algoritmo de manejo, llegó el paciente en tiempo de ventana, no tiene contraindicaciones para iniciar trombolisis, se empieza la infusión. Ahí incluso en el tomógrafo. Si también es candidato a trombectomía, que ya vamos a ver las recomendaciones, se traslada a terapia endovascular. Y el neurointervencionista define entonces si también le va a hacer trombectomía mecánica. ¿Cuáles son las indicaciones? Por tiempo, lo ideal es que sean las primeras 6 horas. Si se pasó de esas 6 horas, el espectro se nos abre hasta 24 horas si cumplen los criterios de esos estudios Down y de Fuse que ya les voy a mostrar. Que el paciente tenga un NIS, un compromiso neurológico mayor o igual a 6. Y que antes tenía un ranking muy bueno, 0 a 1, o sea, casi no tenía déficit neurológico, realmente tiene un déficit considerado y se beneficia de llevarlo a trombectomía mecánica. Es mayor el beneficio que le vamos a ofrecer a ese paciente. En cuanto a compromiso vascular, esta terapia está dirigida a ACVs de territorios extensos con compromisos vasculares proximales, o sea, una ACV a nivel de la carótida interna o la arteria cerebral media a nivel de M1, muy proximal, que se beneficien realmente de que ingrese el cateterismo y saquen el trombo de ahí. Y en cuanto a imágenes, que sea un aspects mayor o igual a 6, o sea, no tan extensos, porque esos ACVs de tanto compromiso de la cerebral media empiezan a hacer trombolismo o a manipular ese territorio y dicen, el riesgo es que haya hemorragia ahí. Y que tengan ese mismatch que les hablaba en los otros estudios, que es la relación entre el core y la zona de penumbra. Que sea pequeño el core isquémico y una penumbra muy grande. Básicamente el mensaje con eso. ¿Qué contraindicaciones hay? Absolutas, claramente, que el paciente tenga una alergia grave a medios de contraste, baila, ¿cierto? Va a necesitar medio de contraste para este examen. Coagulopatía grave, sospecha de hemorragia suprarrenal o que tenga una dificultad técnica, que el neurointervencionista haga la angiografía y vea algo ahí gravísimo, no sé, malformación arteriovenosa, llámese anatómica y técnicamente difícil que contraindique el procedimiento. Y relativo, si tiene ya de base mucha carga de morbilidad, que el acceso vascular sea muy difícil, que el paciente de entrada tenga un aneurisma abdominal, una fístula ortoiliaca o femoropoclítea, bueno, algo vascular que contraindique el procedimiento. Que esté anticoagulado, pero en rango terapéutico, enfermedad renal y más de 6 horas de inicio de los síntomas, que esto es relativo porque ya salieron en el espectro. Esas primeras 6 horas, para los metaanálisis del 2016, con base en la evidencia que se tenía en ese entonces, nos demostró que hacer trombolisis y llevarlos a trombectomía definitivamente era muchísimo el beneficio. Un NNT de 2.6, ¿cierto? Se beneficiaba 1 por cada 2.6 que se llevaban a terapia, disminuyéndoles en un punto el ranking. O sea, realmente pasar un paciente a ser muy dependiente a no tan dependiente o un poco dependiente a para nada y totalmente independiente es muchísimo y justifica estas terapias. Con una ventana terapéutica que inicialmente era de 6 horas. Luego llegaron los estudios Down en enero del 2018 y el de Fuse febrero del mismo año, 2018, que con base en esos estudios imagenológicos que permitían ver la relación entre el core y la penumbra, abrieron el espectro. Básicamente entonces, como ya les explicaba, es una penumbra muy grande con cores pequeños, se benefician de que incluso a pesar de que ha pasado más de 6 horas, se lleve y se le ofrezca un tratamiento. Tenemos ventanas más amplias. En cuanto a circulación cerebral, está claramente demostrado en la literatura que circulación anterior se beneficia de trombolisis más trombectomía. Que el beneficio es tan amplio como ese que le mostraba de 2.6, claramente de cada 5 que los llevan a tratamiento, a 1 se beneficia y va a quedar independiente a los 3 meses. O sea, realmente mucho el beneficio que se les ofrece. Y en circulación posterior es un poco más debatido debido a que el infarto allá
no está afectando tanto sustancias negras, sino axones que pasan en la circulación posterior, en médula, ¿cierto? En tejido cerebeloso. No está tan claro el beneficio que se les aporte y van en curso 2 ensayos clínicos grandes que pues estamos esperando para ver si realmente se benefician tan claramente de trombectomía como en circulación anterior. Pareciera que sí, les mejora el desenlace, también como en estos casos. De entrada, esos pacientes tienen peor pronóstico. Entonces, para que quede un poco más claro para todos en qué consiste eso de la trombectomía. Hay 2 tipos, lo pueden hacer por aspiración o por stent retriever. Ingresan por cateterismo, ya vamos a ver acá, vía femoral. Ingresa el neurointervencionista, tiene su acceso pues a nivel de la arteria femoral, asciende por todo el territorio aórtico, llega ya a nivel donde está la oclusión vascular, llega con el stent. En caso de que sea aspiración, simplemente aspira, o en caso de que sea un stent retriever, libera el stent, encapsula el trombo y lo retrae. Entonces, volvemos a nuestro paciente. Teníamos a don Ernesto con un Glasgow de 11 puntos, que no lo habíamos hablado, un NIS que daba 17 puntos, Aspects por la tomografía 7 puntos, con unos síntomas de falla cardíaca. Allá en tomógrafo le iniciaron de una vez la trombolisis, porque le hicieron INR, el señor tomaba warfarina, pero era muy mal adherente, le hacen INR, está menor de 1.7, entonces se puede hacer el tratamiento. Inician trombolisis, programan para trombectomía mecánica. Entonces, ahí sí nos llaman a nosotros como grupo de anestesia. ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué consideraciones tenemos que tener ahí? Debe ser de entrada una evaluación rápida. Vemos todo lo que ha pasado. El paciente llegó, déficit neurológico, lo evaluaron, tomógrafo, exámenes. En la ventana se va postergando y es más tejido neuronal que está en riesgo en ese punto. Entonces, tiempo apremia en esta situación. Un interrogatorio dirigido. ¿Qué comorbilidades asociadas tienen? Casi que todos tienen una patología cardiovascular asociada. O un infarto o FA, como en este caso, y es un ACV cardioembólico. Entonces, bueno, tenerlo claro. Alergias grandes a medios de contraste, pero también compromiso de vía aérea. El paciente de ACV ya está haciendo que no proteja vía aérea. Tiene un déficit neurológico tal que ese paciente ya se está obstruyendo, por ejemplo, o tiene predictores de vía aérea difícil. Sabemos que va a estar en sala de neurointervencionismo, como veíamos hace poco, con poco acceso al paciente y se nos puede obstruir. ¿Qué tanta estabilidad hemodinámica tiene? Está en una emergencia hipertensiva aquí. ¿Cuál es el territorio vascular? Y capacidad de tolerar el decúbito supino. En cuanto a exámenes, de entrada, ya hablábamos, glucometría, ¿cierto? Descartar un déficit neurológico asociado a hipoglicemia. Básicamente un hemograma para el frecuento plaquetario que contraindicaría la trombolisis y los tiempos de coagulación en caso de que venga un tratamiento con heparina no fraccionada o con warfarina. En cuanto a escalas, tener claro qué Glasgow tiene ese paciente, con qué NIS entró, que ya lo evaluamos en nuestro paciente, qué ranking tenía y ya con qué ranking va a quedar. Y la otra escala, que esto es más para el posoperatorio y el estudio diagnóstico, el TOAS, para ver si ese ACV isquémico es aterotrombótico, cardioembólico, es un ACV lacunar, idiopático, definitivamente, indeterminado, no sabemos por qué le dio. Ahora, ¿qué consideraciones tener en cuenta entonces en nuestro paciente, en don Ernesto? Ya vimos que tiene unos síntomas incipientes de falla cardíaca, está en FA, el señor está con un NIS siempre alto. Entonces nos preguntan, bueno, ¿cuál es la técnica anestésica? Hay que montarlo para una trombectomía. ¿Qué piensan? ¿Anestesia local, sedación, anestesia general? Es ahí donde está pues, el debate de nosotros como grupo de anestesia. ¿Alguno que se anime a participar o qué dicen? En ese paciente, ese compromiso neurológico, falla cardíaca, sedación, anestesia general. ¿Cuánto le dan general? General. Casi que todos por aquí levantan la mano. Consenso en el grupo. Un consenso de inexpertos. Le damos anestesia general y veamos por qué. ¿Qué nos dice la literatura? En los últimos 10 años el debate es clarísimo. Hay un montón de publicaciones, tanto a favor como en contra. Tanto revisiones sistemáticas, estudios retrospectivos, metaanálisis, y decían, esos pacientes que les dan anestesia general, como que se mueren más y tienen más déficit neurológico. Pero ¿cuál era el sesgo de confusión ahí? Precisamente los que se montan con anestesia general son los más enfermos. De entrada, tienen mayor carga de comorbilidad, están requiriendo soporte vasoactivo, soporte ventilatorio, tienen un compromiso cerebral más extenso, peor estado neurológico, pero obviamente peor desenlace. Pero salieron en el tiempo estos 3 ensayos clínicos, 2016, 2017, 2018, Siesta, Armstrong, Goliath,
todos estandarizando el manejo. Pacientes de base con NIS parecidos, cómo les iba con sedación, cómo les iba con anestesia general. Y esto mirando acá el resumen de la evidencia cuando comparan déficit neurológico, ranking modificado menor o igual a 2, o mortalidad, no había diferencia. Entonces, ¿dónde está el punto de esto? No importa cuál de las dos técnicas, sino cuando se estandarice el manejo y se mantengan parámetros de neuroprotección, presiones arteriales medias, les va a ir bien en ambos grupos, ¿cierto? Lo volvió a demostrar este año el estudio Gas Trial publicado recientemente en Anesthesiology, donde aleatorizaron 345 pacientes, uno con sedación, otro con anestesia general, a ver cómo les iba. En cuanto al ranking modificado, les va igual. Cuando ven desenlaces secundarios como cambios hemodinámicos, obviamente le va a dar más hipotensión al de anestesia general inicialmente, pero si son estrictos con el vasopresor en ese momento, pues no va a repercutir en desenlaces adversos. Siempre hay un retraso en el inicio de la trombectomía, de ahí a que monten la inducción anestésica, que lo intuben, que esté listo para que empiece el neurointervencionista, se retrasa un poco, pero eso no afecta el tiempo de recanalización. Les va igual la anestesia general y la sedación. De hecho, la recanalización, como veíamos también previamente, es más exitosa en el que estaba bajo anestesia general. Está en mejores condiciones, un paciente quieto, no se le va a mover al neurointervencionista, para él es más fácil llegar al vaso y hacer más rápidamente la desobstrucción. Y la incidencia de hemorragia intracraneal es igual en los dos grupos. Sin embargo, ¿qué sí vale la pena aclarar en este punto? Son ensayos clínicos que están muy bien estandarizados en manejo, son poquitos pacientes y son grupos de manejo especializados. Entonces, eso no se puede expandir y extrapolar a todas las poblaciones. No sabemos, en nuestro medio, en todos los hospitales de Medellín, por ejemplo, cuánto es el tiempo de respuesta del grupo de anestesia. ¿Al cuánto tiempo ese paciente que llegó con ACV y lo van a montar en trombectomía mecánica, realmente en menos de 10 minutos va a estar intubado ahí listo para el neurointervencionista? Eso realmente no se cumple en la vida real. Lo otro son estrictos protocolos de manejo que realmente estén todas las infusiones ahí listas, que si hace hipotensión de una hasta la norepinefrina, si se está saliendo de metas, mitroflusiato o antiperfusión para mantenerlo ahí. Este es el punto más importante, como les decía, pocos pacientes y el poder estadístico, digamos que. Entonces, tenemos ventajas y desventajas de cada una, grande con anestesia general, como mencionamos. El paciente va a estar ahí quieto, inmóvil, va a estar protegida la vía aérea, podemos controlar la ventilación y mantener la normocapnia, y va a ser pues, más cómodo para el paciente. Como desventajas grandes, esos cambios hemodinámicos que si somos viciosos, pues los podemos prevenir. Está de entrada ese retraso potencial en el inicio de la trombectomía, pero ya vimos que eso no se traduce en un retraso en la repercusión. Y otra cosa que, pues, que mencionan los artículos es el temblor posanestésico, que le aumenta el consumo de oxígeno, que pues, puede ser deleterio, pero realmente eso también es relativo. Y para sedación, sabemos que sedarles puede ser más rápido, pero vamos a tener un paciente como ventaja que lo pueden estar evaluando neurológicamente más rápido, con menos cambios hemodinámicos. Pero se puede mover, puede progresar el ACV, hacer fenómenos, transformación hemorrágica, embolización distal, empeorar el NIS y hacer un escenario totalmente adverso para nosotros. Entrar a la sala de neurointervencionismo con todo encima, a intubar de emergencia un paciente acá. Lo mismo con anestesia local. Si es un paciente con un déficit neurológico no tan alto, que lo pueden bloquear, lo pueden infiltrar, pero el paciente empieza a sentirse incómodo, se mueve, puede sentir dolor, una molestia cuando están llegando a nivel intravascular, se puede complicar esa terapia, puede empezar a sangrar y tener complicaciones pues, iatrogénicas. ¿Qué está claro entonces cuáles se benefician con anestesia general? Nos llega paciente, ACV isquémico, programado para trombectomía. Si de entrada son NIS muy altos, Glasgow muy bajos, menores de 9, paciente agitado, que no coopera, que está fásico. Sobre todo esto cuando son ACVs isquémicos grandes en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, ¿cierto? Por estadística y por dominancia, se asocian más a hipasia, son pacientes que no van a entender o no pueden cooperar, no se comunican, entonces es mejor el beneficio acá de la anestesia general. Si están con náuseas y vómito, no toleran supino, tosiendo, movimientos involuntarios, claramente es mejor dormir. Compromiso vascular también, además, como les mencionaba, arteria cerebral media izquierda, la circulación posterior, esos también progresan y se deterioran más rápido y mejor, hacen peor estado neurológico, agitación, alteración de la conciencia, vómito, entonces mejor. Se recomienda es anestesia general, intubación.
De monitoreada básica de entrada. Con línea arterial ya les voy a mencionar una cosa que hay que tener en mente. Tipo de anestesia, sabemos que son pacientes que nos llegan de emergencia, no sabemos el tiempo de ayuno, entonces secuencia rápida de intubación. Y entre balanceada aditiva, realmente no hay nada claro que diga cuál es mejor que la otra, desde que se mantengan los principios de autorregulación, las MAX para Seborane y los principios pues, con nativa, ¿cierto? Como metas hemodinámicas, conservarlos en eubolemia, vasoactivos hay disponibles en sala de neurointervencionismo para mantener esas presiones entre 140 y 180 antes de que lo recanalicen y después de que logran reperfundir ese tejido isquémico, bajarlas a menores de 160. Si empieza a sangrar, recordemos, todavía menores las presiones, menores de 140. Mantener esos principios de neuroprotección. Hay algunos ensayos clínicos que han tratado de mostrar cuál le va mejor a la otra. Por ejemplo, comparó, pero estos más estudios y datos retrospectivos donde miraban los que iban con desflorane seborane, los que iban con propofol, pero miren, son pocos pacientes y después de ajustar las variables, al parecer, pues, dicen que les va mejor con propofol, menor déficit neurológico postoperatorio, pero esto realmente tampoco está tan claro en la literatura. En cuanto a la línea arterial, sabemos que hay que montarlo rápido, o sea, nos demoramos un poco más mientras preparamos todos los medicamentos, mientras lo dormimos y lo intubamos. La línea arterial no tiene por qué retrasar el inicio del tratamiento, se debe hablar con el neurointervencionista, mirar si es posible que coja el acceso femoral y a través de esa pues, poner la línea arterial y hacer la monitoría invasiva. Pero el no tener una línea arterial no contraindica que inicien y vayan empezando el manejo. Puede obtenerse el acceso femoral y esto ya también lo habíamos mencionado previamente, toma de gases arteriales y ACT que nos va a facilitar. Cuando el paciente está bajo anestesia general, sabemos que podemos controlar hipoventilación, pues mantenerlo normocápnico, que ambos rangos de hipo o hiperventilación van a ser deleterios para el territorio isquémico. En cuanto a hipotermia terapéutica, se empezaron algunos estudios, algunos ensayos clínicos, pero era muy difícil estandarizar el manejo, lograr mantener esos rangos de temperatura e incluso empezaba a ser más deleterio los pacientes que llevaban a hipotermia. Por ejemplo, lo suspendieron y otro empezaron a ver que era más el daño a hipotermia, que era claramente el beneficio de la hipertermia, entonces también lo suspendieron. Entonces lo que recomiendan las guías es mantener normotermia y tratar activamente hipertermia. No está claro en la literatura, a pesar de que hay estudios en animales, que un paciente con algo isquémico es mejor tenerlo en hipotermia para hacer neuroprotección. Esos estudios extrapolados en humanos realmente pues, no han demostrado beneficio. Ya en el posoperatorio, ¿qué consideraciones tener? Titular nuestra anestesia para que lo podamos despertar rápido, hay que evaluar cómo quedó el estado neurológico, una extubación temprana, seguir pues, ese paciente en el tiempo, puede también tener complicaciones postoperatorias inmediatas. Son mejores los desenlaces cuando se llevan a una UCI de cuidado neurocrítico. Y recordar esto, esos pacientes los vamos a mantener en decúbito supino para que no hayan complicaciones a nivel del acceso femoral, como son los hematomas inguinales. Mantenerlos en esa posición 4 a 6 horas. En caso de que estemos ahí con nuestro paciente, lo montamos con anestesia general, iniciaron el manejo, se logró ver reperfusión, pero empieza con cifras tensionales altas. Bradicardia, ¿qué sospechamos ahí en ese punto? Sangró, ¿cierto? Alguna complicación ahí quirúrgica que lo más probable es que esté sangrando. ¿Quiénes tienen más riesgo y en qué porcentaje importante? Miren, hasta 8% de los pacientes que llevan a trombectomía mecánica puede haber una complicación ahí durante el procedimiento. Tienen más riesgo las mujeres cuando el intervalo de tiempo entre el inicio de síntomas y que inicien la trombectomía es peor, mayor el riesgo si usan tirofiban, y cuando la isquemia cerebral es de mayor grado. Cuando el ASPEX es menor o igual a 6, ¿cierto? Entre menor sea el territorio, como les decía, de la arteria cerebral media comprometida, mejor, ¿cierto? Cuando son más de 4 territorios de todo ese compromiso vascular, es más riesgo de transformación hemorrágica y que durante el procedimiento eso empiece a sangrar. Entonces hay que estar muy atentos en estos pacientes. Hay que mirar si el neurointervencionista va a usar o no heparina en ese contexto, que también depende del neurointervencionista estar estandarizados en este manejo, cuánta cantidad de heparina están usando, hacer la reversión inmediata con protamina, iniciar el crioprecipitado y ácido tranexámico y medidas pues, activas para controlar el sangrado, las presiones de perfusión. ¿Qué otras complicaciones además de sangrado se pueden presentar?
que haga una embolización distal y un vasoespasmo, entonces uno va a despertar el paciente, no ha sangrado, no ha pasado nada, pero empeora o hay otro déficit neurológico mayor o cambia lo que iba transcurriendo aparentemente normal, puede haber angioedemas en el 5% de los pacientes, tanto con el alteplasa como ahí en el manejo pues, durante trombectomía, pueden hacer anafilaxia, hematomas a nivel inguinal o hemorragias retroperitoneales, pueden hacer isquemia de la extremidad, entonces también, una vez se termina el tratamiento, evaluar cómo están esas extremidades. ¿Qué otras complicaciones? Si el paciente empieza a vomitar, aspira, pierde la vía aérea, no lo teníamos intubado, empeora el estado neurológico o empieza a convulsionar con movimientos involuntarios, puede que nos toque acceder a ese ambiente adverso que veíamos de sala de neurointervencionismo, tenerlo que intubar ahí de emergencia. Como mensajes claves ya para terminar, recordemos, como decía al principio, tiempo de cerebro, tenemos que tener protocolos de manejo oportuno, no retrasar y nosotros antes brindarles el beneficio de neuroprotección, de proteger esa zona de penumbra isquémica y lograr la repercusión lo más rápido posible. Garantizar estas metas que ya mencionábamos, la técnica anestésica, bueno, que TIVA o balanceada, puede que sea más rápido montar una balanceada mientras mantengamos esas presiones y esos niveles de autorregulación, ¿cierto? Y que garanticemos un rápido despertar para evaluar el estado neurológico. Pero no hay ninguna claramente en la literatura que diga cuál es mejor que otra. Está claramente, eso queda muy claro, evitar hipotensión, mantener presiones arteriales medias para perfundir cerebro, para perfundir zona de penumbra isquémica, garantizar una rápida evaluación neurológica y vigilancia de posibles. Este QR, si lo quieren escanear, ahí los va a llevar a los quizzes que están en la página de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología y al final les dan un certificado para que tengan por ahí. Pero el quiz es muy bueno y realmente les muestra o nos pregunta cosas muy básicas, muy puntuales que tenemos que tener del manejo anestésico para una trombectomía. Ahora se los vuelvo a poner. Acá. Muestro este QR donde están los principales 8 artículos que encontré que son fundamentales para entender este tema y este infográfico para que tengamos ahí con una especie de lista de chequeo para el manejo de los pacientes programados para la trombectomía. Muchas gracias por su atención.